En este video vamos a ver todo sobre los atributos HTML5 y cómo se deben utilizar. Esto también aplica para las versiones anteriores de HTML. Entonces, lo que es acá tengo algunos conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de definir unos atributos en HTML. Primero, pues acá vemos que los atributos proporcionan información adicional sobre el elemento HTML. Vemos acá que todos los elementos HTML pueden tener atributos. Y este tercer ítem es muy importante. Los atributos siempre se especifican en la etiqueta de inicio. Por ejemplo, si hay etiquetas que son de cierre, por ejemplo, la etiqueta P, esta etiqueta tiene lo que es un cierre, ¿no? Entonces, esta es la etiqueta de cierre y esta es la etiqueta de apertura. Este tercer ítem nos dice que los atributos siempre deben de ir en la etiqueta de inicio. Por ejemplo, serían esta, ¿vale? Y luego el cuarto ítem nos dice que los atributos generalmente vienen en pares que son nombre y valor. Entonces acá, por ejemplo, nos da un ejemplo de cómo se definiría un atributo. Entonces nos dice va el nombre del atributo igual al valor. No todos los atributos es necesario agregarle el valor. Por ejemplo, hay un atributo que se utilizan los input, que es el atributo disable. Este no es tan necesario agregarle, digamos, igual a true o disable. Por ejemplo, se le puede poner true o disable. Normalmente uno lo encuentra así. Entonces no es necesario ponerles igual, solo con el atributo ya el navegador interpreta que ese elemento va a estar deshabilitado. Entonces yo he creado una lista acá de los atributos más comunes que utilizamos cuando creamos lo que es documentos HTML5. Entonces el primero es el atributo alt de alt que viene de alternativo, ¿no? Entonces, este es un texto alternativo que se muestra cuando un recurso no se carga. Por ejemplo, en una imagen. Cuando nosotros mandamos una ruta de una imagen y esa imagen no se carga, normalmente sale un icono que lo proporciona el navegador y indica que no se encuentra esa imagen. Nosotros podemos enviar un texto alternativo en caso de que la imagen no se cargue para que muestre el texto que queramos acá. Por ejemplo, error al cargar la imagen o algo así. Y tenemos lo que es este otro atributo que es el disable para deshabilitar un elemento input. Normalmente este atributo se utiliza en las etiquetas de tipo input, las de formulario, que esas las vamos a ver más adelante. Tenemos lo que es el atributo href y especifica lo que es una URL para un enlace. Este atributo aplica para cargar lo que es contenido externo CSS o lo que es agregar un link o un ancla a otro sitio web o a un mismo sitio del mismo proyecto. Luego tenemos lo que es el atributo src. Este atributo se encarga de cargar las imágenes dentro de la etiqueta img y cargar los scripts externos de JavaScript con la etiqueta scripts. O sea, aquí en esas dos etiquetas es como se utiliza el atributo src. El href normalmente vamos a escribirlo por acá abajito, lo que es este href se utiliza con la etiqueta a y con la etiqueta link. Con estas dos etiquetas se utiliza lo que es el href. Luego tenemos este otro atributo que es el ID, el cual lo que hace es agregar un identificador único a un elemento HTML, que esto lo utilizamos mucho cuando trabajamos con CSS. Al igual las clases. Las clases definen una clase en la cual va a pertenecer uno o varios elementos. Es como por ejemplo un salón de clases. Hay muchos aprendices y todos pertenecen a la misma clase. Entonces, estos dos elementos que están aquí son esenciales para trabajar con CSS. Luego tenemos lo que es otro atributo, que es el atributo style. Este atributo define estilos CSS en línea. O sea, si no queremos definir una hoja de estilos aparte, la podemos agregar en línea y agregarle pues nuestros estilos que queramos. Esto lo vamos a ver en lo que es el apartado. Estos tres de acá, vamos a verlos en profundidad en el apartado de CSS. Luego tenemos otro atributo que es el atributo de título y lo que hace es agregar información extra del elemento. Lo muestra de manera como un tooltip, que son cuando uno pasa el mouse por encima y sale como una especie de ventanita pequeña. Así sale lo que es la información del título.
Luego tenemos este atributo, que es uno de los más importantes, es para agregar lo que es el idioma del documento. Normalmente este atributo lang, o el de lenguaje, se utiliza dentro de la etiqueta HTML para que tenga efecto en todo el sitio. Entonces, esos son todos los atributos que he identificado que son los más comunes a la hora de escribir código HTML. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Yo voy a borrar lo que es este archivo. Y yo acá tengo lo que es el archivo que estábamos trabajando anteriormente, en la cual teníamos un título. Y vamos a definir una etiqueta. Entonces, para entender un poquito más el tema de los atributos, voy a inventar una etiqueta cualquiera. Imagínate que hay una etiqueta que se llama persona. Entonces, la persona, una persona tiene información y esa información puede variar, ¿no? Dependiendo qué persona sea. Por ejemplo, una persona puede tener un color de piel, ¿cierto? Ese sería el atributo. Entonces, presten atención a lo siguiente. Tengo la etiqueta, acá abro la etiqueta y luego la cierro. Antes o después de escribir el nombre de la etiqueta van los atributos, ¿sí? Entonces debe de ir separado porque esto pues, no se puede pegar porque da un nombre de una etiqueta. Entonces imagínate que tenemos este atributo que se llama color de piel. Entonces acá le ponemos un igual y agregamos lo que es el valor. Si queremos agregar otro atributo, presionamos un espacio. Por ejemplo, supongamos que esta persona tiene un nombre, ¿no? Entonces, toda persona tiene un nombre, entonces acá le agregamos lo que es el nombre y acá igual apellido y le agregamos un apellido. Eso sería como el concepto más entendible de atributos. Los atributos son lo que define a un objeto más que todo, en este caso a una etiqueta. Lo que hacemos es brindarle más información al navegador sobre esa etiqueta a través de atributos. Nosotros podemos crear atributos. Yo los utilizo mucho cuando trabajo con JavaScript para pues poner alguna condición de que ese elemento haga algo distinto a los demás. Pero normalmente tenemos atributos ya definidos por HTML. Por ejemplo, vamos a crear un atributo H1, una etiqueta H1. Esto es un encabezado y vamos a ponerle acá prueba y vamos a utilizar el atributo título. Entonces aquí podemos aplicar lo que es el título. Le decimos que vamos a utilizar ese atributo y le asignamos un valor. Por ejemplo, vamos a ponerle acá título de prueba. Yo lo que hago es guardar y luego me voy a lo que es mi navegador y podemos ver que acá, vamos a actualizar, acá tengo lo que es prueba y cuando yo paso el mouse encima, podemos ver que acá abajo sale algo, lo que les decía como un tooltip y nos dice título de prueba, que fue lo que escribí. Eso solo sale cuando pasamos el mouse sobre el elemento. Listo. Luego decíamos que teníamos otros elementos, por ejemplo el disable. Voy a crear rápidamente acá un input. No se preocupen por esto, que lo vamos a ver a profundidad. Acá tengo un input de tipo texto. Acá le estoy diciendo que voy a agregar texto. Entonces cuando estamos aquí yo puedo escribir texto tranquilamente. Pero si yo quiero deshabilitarlo, entonces le agrego el atributo disable y ya no lo voy a poder editar. Entonces si yo actualizo, acá vemos que tiene un color distinto y no puedo darle clic ni escribir absolutamente nada. Entonces ya salgámonos de esta parte y podemos verificar lo que es en la etiqueta HTML, la etiqueta raíz o padre. Vemos que tenemos el atributo lang, que es para definir el lenguaje de la página, y acá podemos ver que está en español. Entonces si quieren otro idioma, por ejemplo en inglés, solo le cambian acá por las iniciales. Normalmente se trabaja así. Yo realmente conozco los que he utilizado, que es el español y lo que es inglés y inglés US, creo que se escribe así, que es el inglés de Estados Unidos. Entonces ya eso es un atributo de HTML. ¿Cuál pueden utilizar? Dependiendo del caso y de lo que vayan a realizar, pueden utilizar uno u otro. Entonces básicamente ese es el concepto de lo que es un atributo HTML. Espero que les haya gustado el video y los espero en el próximo video.